Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este quinto encuentro. En este caso, hemos convocado al ingeniero Nahuel González, quien nos va a hablar acerca de las herramientas de la tecnología que favorecen la autonomía. En nombre de todo el equipo de Olimpiadas Especiales Argentinas, les damos la bienvenida y agradecemos enormemente el apoyo del Club de Leones Internacional, que nos acompaña en estos encuentros, que permiten que podamos hacer esta capacitación. Agradecemos también a Fundal, Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral, que desde su aporte teórico acompaña estos encuentros. Y bueno, para arrancar, les cuento que Nahuel González es ingeniero en electrónica, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, docente universitario e investigador. Desde el año 2003 participa en forma activa en proyectos de investigación. En el año 2006, funda MANA, una empresa dedicada a la creación de soluciones tecnológicas para la inclusión social. En el año 2016 funda Innovar para Incluir Conocimiento y Aprendizaje Colectivo, un proyecto social orientado a la divulgación científica, software libres y a la formación en tecnologías para la inclusión. En los últimos años se ha formado en autismo y en trastornos del espectro autista. A su vez se ha especializado en educación y nuevas tecnologías en Flaxo. Actualmente se encuentra finalizando la maestría en Ciencias Tecnológicas y Sociedad en la Universidad Nacional de Quilmes. Nahuel, te damos la bienvenida, agradecemos enormemente que puedas acompañarnos un sábado a las 10 de la mañana. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Gracias a las organizaciones que llevan adelante esta propuesta para que una propuesta realmente federal, porque tenemos en el día de hoy compañeros y compañeras participantes de Tierra del Fuego, de Tucumán, de Santa Fe, de La Pampa, de Entre Ríos, de Neuquén, de Río Negro. Así que no sé si alguno más se ha sumado en este último ratito, pero la verdad realmente federal. Como dijo Cristina, les agradecemos por estar hoy presentes. Y de Córdoba, ahí está, muchas gracias, de Córdoba también, estar hoy presentes, porque entendemos que generar y construir una sociedad inclusiva es una tarea cotidiana, es una tarea que llevamos adelante cada uno desde el lugar que cada uno desempeña en la sociedad, como persona con discapacidad, como familiar, como agente de apoyo, como profesional. Entonces, justamente pensando en cómo la tecnología puede ser un medio para equiparar oportunidades, vamos a estar llevando adelante este encuentro para charlar un poquito acerca de la tecnología. Si te parece, Cris, vamos con la siguiente. Dale. Dale, muchas gracias. A ver. Bueno, viste que la ¿Viste? tecnología... ¿Viste? Que en casa de herrero, cuchillo de palo y más un sábado a la mañana. ¿Será por eso? Puede ser, puede ser. Vamos a excusarnos en eso, no te preocupes. ¿Será porque está adormecida la computadora? ¿Será por eso? Puede ser. A ver, espera que vamos de nuevo. Ahí aprovecho que Cristina me permitió verlos un ratito a todos y a todas. A ver, si ahí vamos. No sé por qué no está funcionando, a ver. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Ahí está.
Genial, muchas gracias. Bueno, en este caso estamos viendo tres imágenes, ¿no? Lo que se está viendo en pantalla es una persona con ceguera que utiliza bastón y está cruzando unas vías. En el segundo caso hay una persona que es usuario de silla de ruedas y está siendo atendido en una dependencia. Y en el tercer caso es una ilustración en la cual hay una mujer y un hombre que no logran comprenderse a partir de lo que se están queriendo comunicar. ¿Qué representan estas situaciones? Un poco la idea es pensar en que el desarrollo de una persona puede verse limitado o favorecido, entre otras cuestiones, por su contexto, pero sobre todo por las diferentes oportunidades que tenga a lo largo de su vida. Estas oportunidades están vinculadas justamente al ejercicio de derechos. Y el ejercicio de derechos solo puede ser posible si cada uno justamente pueda desarrollarse con plenitud. Particularmente vamos a apoyarnos en este encuentro en lo que plantea la Convención en términos de barreras, en términos de diseño universal, en términos de apoyo, de comunicación y de accesibilidad. Es decir, que vamos a apoyarnos justamente en la Convención como una guía para poder llevar adelante este camino de este encuentro de día sábado. Particularmente nosotros vamos a encontrar que la Convención plantea, o digamos, el paradigma o el modelo de inclusión, el modelo social, plantea que las barreras no surgen como una dificultad, como una falencia por parte de la persona con discapacidad, sino que surgen justamente a partir de la interacción entre el usuario, entre la persona con discapacidad, entre el adulto mayor y justamente el medio, el contexto. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo distintas situaciones que tienen que ver con el acceso, el recorrido, el caminar, lo que tiene que ver justamente con las relaciones humanas para poder comunicarse, lo que tiene que ver con relaciones también asimétricas, ¿no? Cómo están pensados los diferentes elementos en las dependencias privadas, en los bancos, en los entes gubernamentales, para poder, digamos, para poder comunicarnos y poder mirarnos a la cara, ¿no? Muchas veces hay relaciones asimétricas, ¿por qué? Porque en este caso estamos apreciando que el usuario de silla de ruedas, que es una persona con discapacidad, necesita hacer un esfuerzo, sobre todo para poder ser entendido y atendido de igual a igual. Entonces, como muchas veces existen distintas barreras que son arquitectónicas, que tienen que ver por cómo se conciben los diferentes edificios, los diferentes medios de transporte, pero no son las únicas barreras que existen. Existen barreras comunicacionales, sociales, ideológicas, actitudinales. Hoy por hoy, tal vez parece mentira, pero lo que es más fácil de resolver son las barreras arquitectónicas. ¿Por qué? Porque en general solo se necesita dinero. ¿Sí? Las otras barreras requieren un cambio cultural. Entonces vamos a tratar, en la medida que este sábado nos permita, nos permita reflexionar y aportar acerca de cuáles son aquellos apoyos que podemos darnos o podemos utilizar para poder llevar adelante una sociedad más justa y equitativa. Vamos con la siguiente, por favor. Algo importante, hacemos un breve paréntesis, si hay consultas, hay preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Lo que vamos a hacer en un momento es recoger hasta las preguntas que haya, las consultas que haya y los aportes que haya hasta ese momento, y posteriormente haremos lo mismo hacia el final, de tal manera de ir atendiendo las consultas que vayan surgiendo. Un poco la idea tiene que ver con cómo la tecnología puede ayudarnos. Bueno, nosotros lo que pensamos, o les propongo pensar, es que vamos a pensar a la tecnología como un medio que equipare oportunidades. No vamos a pensar que es el mismo par de zapatillas que le vamos a dar a cada uno, porque cada uno tiene un tamaño diferente en su pie. ¿Sí? Permítanme la analogía, sino que vamos a tratar de pensar en la necesidad puntual, real y contextualizada de cada persona y cómo la tecnología puede ser un medio de apoyo, un medio que justamente permite equiparar oportunidades. Vamos a tratar en esta mañana de salirnos un poquito de lo que se llama el determinismo tecnológico, que es para ponerlo en palabras sencillas, es pensar que por el mero hecho de incorporar tecnología, todos y todas vamos a vivir mejor, sino que justamente lo que vamos a desarrollar es el concepto de tecnología pertinente. La tecnología pertinente es aquella tecnología que se ajusta a las necesidades de la persona, al contexto donde se desarrolla y a la actividad que está llevando a cabo. Entonces, de vuelta, no solamente vamos a ver que existen diferentes formas de acceder a la computadora, de comunicarnos, de tener mayor autonomía, sino que esas formas, esos apoyos, esas configuraciones que vayamos comentando, van a tener que ser contextualizadas, van a tener que estar en principio atentas a las necesidades y a los intereses de esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en niños y en niñas, las familias con muy buenas intenciones brindan distintos apoyos dado por lo que se consigue en internet o lo que buscan o en un video que vieron y no necesariamente
después de hacer mucho esfuerzo y poder comprarlo, poder conseguirlo, poder pelearlo por la obra social o la prepaga, ese dispositivo, ese software, ese elemento, finalmente le va a servir a ese niño o esa niña. Ya cuando estamos creciendo, podemos pensar que los jóvenes con los que trabajamos, los adultos con los que vamos a estar trabajando, tienen mayor autonomía, nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces, bueno, pensar también e incorporar dentro del proceso de esa selección de los apoyos algo tan sencillo como es la voz del usuario, la voz de la persona con discapacidad. Insisto con esto porque muchas veces, permítame por un breve momento ampararme en el modelo médico, están los derechos del paciente, ¿no? Los derechos del paciente significa que esa persona no solamente tiene derecho a ser informada, sino que también tiene derecho a tener decisión sobre el tratamiento. Obviamente hay una voz tal vez más experta, podríamos decir, con conocimiento, porque no vamos a negar la formación universitaria de un médico o una médica, pero sí particularmente ofrecer las distintas alternativas y que sea la persona quien toma esa decisión porque justamente es su vida. Con la incorporación de tecnología pasa exactamente lo mismo. No podemos forzar o no podemos, o no deberíamos forzar justamente la incorporación de un determinado elemento porque hay una prescripción que el terapista, la fonoaudióloga sugiere inmediatamente. Ese elemento, más allá de la mirada médica o de la mirada desde la salud, tiene que ser adecuado en función de los intereses y sobre todo de las ganas de utilización de esa persona. Lo que vamos a tratar es que la persona se apropie de los diferentes recursos tecnológicos que vamos a estar viendo. Vamos a ver un montón, ¿sí? Vamos a ver recursos que están vinculados a el acceso a la computadora, al celular, a la tablet, físico, el acceso físico, ¿sí? Es decir, en lugar de un teclado, ¿qué otras herramientas hay? En lugar de un mouse, ¿qué otras herramientas hay? Pero vamos a ver también distintos apoyos que tienen que ver con la comunicación y con la autonomía. ¿Vamos bien hasta acá? Yo ahí veo a Cristina, veo a Luis. Si me hacen así con el pulgar, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Bueno, y por suerte no se cortó internet, no tenemos problemas en el audio, así que para un sábado podemos estar de festejo. Dale, vamos con lo siguiente. Vamos a recorrer en particular algunas herramientas. Arrancamos por acá, vinculándolo todo que tiene que ver con accesibilidad. Y básicamente, ¿qué es accesible? Es una cualidad por la cual un dispositivo, un programa es permeable de ser utilizado sin barreras, es decir, sin generar dificultades en la interacción. Pero justamente como todos los elementos, todos los productos no están pensados de manera accesible, lo que hay son opciones de accesibilidad, o también llamadas rampas digitales. Permítame hacer esa analogía, en lugar, una rampa facilita que un usuario en silla de ruedas pueda ingresar, pueda subir desde la calle hacia la vereda o puede ingresar hacia un edificio. Bueno, las opciones de accesibilidad van a cumplir justamente con la posibilidad que hay de modificar, de ajustar, de personalizar un determinado dispositivo que hoy tenemos todos, que es el teclado, el mouse, la pantalla, los parlantes. ¿Para qué? Para que pueda ser utilizado en función de lo que la persona puede hacer, puede comprender y cómo se siente más cómodo. ¿Ok? Arrancamos por acá, particularmente porque son todos recursos que vamos a estar mencionando, que son gratuitos. Y no es algo menor en este momento. ¿Por qué? Porque estamos, la mayoría de nosotros, en nuestras casas y tenemos un montón de recursos. En algunos casos habrá celulares, en otros casos habrá tablets, en otros casos habrá computadores. Tenemos un ecosistema también de dispositivos digitales en cada uno de los hogares, ¿no? Bienvenida, Paola, también se suman desde Río Gallegos, ahí estamos. Muchas gracias. Lo que nosotros vamos a contar es con la posibilidad de ajustar el dispositivo en función de lo que la persona necesita y no que la persona tenga que adaptarse o tenga que aprender a lo que puede conseguir, lo que dispone, lo que puede pagar. Hoy tenemos muchísimos recursos gratuitos, insisto con esto. Estos recursos nos van a permitir hacer 5 grandes cuestiones. Por un lado, lo que voy a comentar funciona en Windows, en Linux, en Mac, en Android, ¿sí? Es decir, que lo que va a variar es cómo se llaman estas características o dónde las encontramos, si es una computadora, si es un dispositivo móvil como una tablet o un celular. ¿Qué cosas podemos hacer particularmente? Podemos trabajar con colores contrastantes. ¿Qué son colores contrastantes? Bueno, hoy estamos viendo que esta presentación tiene, por ejemplo, un montón de colores y lo vemos a Luis, que también tiene el fondo de, de la fundación justamente con un montón, bueno, con un montón de colores y nos pasa a nosotros también, ¿no? En nuestro, digamos, vivimos rodeados de colores, pero muchas veces esos colores generan barreras, esos colores generan justamente dificultades en la interacción. Entonces, ¿qué queremos hacer?
tener un mejor contraste, tener un fondo negro y letras blancas, un fondo negro y letras naranjas, un fondo amarillo y letras negras. Todo lo que podemos generar es utilizar la misma computadora que estoy utilizando en este momento, el celular que tengo en mi mano en este momento, y configurarlo. ¿Para qué? Para simplificar la interacción. Entonces, justamente brindar mayor contraste para poder utilizarlo. Ustedes han notado que los celulares cada vez tienen más opciones, más iconos y más cosas que podemos hacer. Bueno, muchas veces lo que se busca justamente que es simplificar el celular. Entonces, las opciones de accesibilidad en lugar, digamos, del celular, en lugar de dar tantas alternativas, lo que queremos hacer es, por un rato, recortarlas. No sé si sesgarlas, pero sí recortar. ¿Para qué? Para que su uso sea más sencillo. Y no por eso va a ser menos potente el dispositivo. De tal manera que, por ejemplo, los iconos de la computadora, del celular, sean más grandes. El tamaño de la letra que aparece, por ejemplo, si estoy en el escritorio en Windows, o en Linux, o en Android, justamente, digamos, sean más grandes las letras. Esto lo podemos hacer para todo el teléfono o para toda la computadora. La pregunta que se deben estar haciendo es, bueno, ¿y esto dónde lo encontramos? ¿No? ¿Cómo hacemos para poder acceder a todo esto que nos estás contando? Bueno, particularmente si estamos en Windows, lo van a encontrar en el panel de control o en el centro de accesibilidad o accesibilidad. ¿Por qué en tres lugares diferentes? Porque algunos tendrán Windows 7, otros tendrán Windows 8, otros tendrán Windows 10 y próximamente van a tener Windows 11. Entonces, las funciones que estamos comentando y que seguiremos comentando están presentes en todas las versiones o todos los sabores de este caso de Windows. Lo que varía es particularmente dónde lo encontramos. Ustedes van a encontrar que dentro de Windows, por ejemplo, tienen una lupita para poder hacer búsquedas muchas veces. Si ahí escriben la palabra accesibilidad, los va a llevar a una pantalla que ahora veremos, que justamente les permite configurar. Y te dice facilitar el uso del teclado, facilitar el uso del mouse, facilitar el uso de la pantalla. Entonces, si bien no es una guía, un paso a paso, tenemos las cosas más o menos allanadas para poder trabajar. ¿Y en Android dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en ajustes o configuración, dependiendo si es un celular producido en Argentina, es latinoamericano o es traído del exterior. Puede encontrarse esa diferencia entre ajustes y configuración. Y particularmente dentro de esa opción encontrarán un recurso que se llama accesibilidad, como no podía ser de otra manera. Entonces, justamente lo que se va a mostrar es formas diferentes de configurar, pero estas opciones que estamos comentando son iguales. Por ejemplo, en Windows te vas a encontrar con herramientas que digan el tamaño de la letra, qué tamaño querés que tenga. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pero en Android te va a decir, ¿cómo querés ver las letras? Chicas, medianas, grande, extra grande. ¿Sí? Entonces, bueno, es esa comparativa que uno puede decir, bueno, probablemente con un tamaño de letra grande me va a ser más orientativo que pensar si 18 o 20 va a ser el grande. Bueno, uno tiene que, sobre todo con estos recursos, es perder el miedo y explorar. No van a romper absolutamente nada, no van a quemar absolutamente nada, el celular, la computadora va a seguir funcionando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que ustedes empiecen a probar estos recursos terminado el día de hoy. ¿Por qué? Para poder enfrentarse a las diferentes dificultades que justamente van a tratar posteriormente de allanarles a su hijo, a su hija, a su hermano, al paciente con el que estén trabajando, de vuelta, dependiendo del contexto de uso. ¿Qué otras cosas podemos... ¿Vamos bien hasta acá, Luis? Ahí está. Muchas gracias, Luis. Después vamos a preguntarle a otro, entonces, por las dudas. En este caso vamos a poder hacer algunas otras cuestiones que están vinculadas con el teclado y el mouse. Muchas gracias, Marínez. Les consulto. Pueden escribir ahí en el chat, algunos los voy a ir leyendo rápidamente. ¿Alguien sabe, no sé si sabe, sí, ¿alguien ha utilizado una máquina de escribir alguna vez? ¿O vio una máquina de escribir? O si no, podemos apelar a si vio un video en internet. ¿Sí? Bueno, por lo menos parece que hay unas cuantas que sí, así que me quedo más tranquilo. Porque si yo hago esta misma pregunta muchas veces en las clases, cuando tenemos estudiantes de 18, 19, 20 años, ya los ejemplos tenemos que ir cambiándolos. Bueno, acá por lo menos me siento, muchas gracias. No decimos nada de la edad, menos un sábado a la mañana, olvídate, no, no, no. ¿Qué podemos hacer entonces con la máquina de escribir? Obviamente pensábamos en que podíamos colocar una hoja y podíamos ir tipeando, ¿no? Yo lo voy a hacer así, con 2 dedos, nada más voy a ir tipeando de esta manera. Esa soy yo. Ahí está, muchas gracias. Si en este caso yo, por ejemplo, toco la letra, presiono sobre la letra A, ¿cuántas A salían en el papel?
Cristina dice una, Luis dice una. ¿Sí? Bueno, Carolina también. Bueno, Paola también, una. Bueno, justamente lo que sucede es que había una cuestión mecánica en la cual, digamos, vos tocabas una vez y salía impactada en el papel, permítame el término, una sola letra. Bueno, obviamente, si esto lo hacemos en la computadora, ¿qué hacemos? Abrimos el Word o el procesador de texto que ustedes quieran o el navegador y dejamos presionada el dedo sobre la letra A. ¿Cuántas van a salir? Bueno, probablemente siempre la respuesta a todo es depende, ¿no? Bueno, vas a ir muchas, ¿cuántas? No sé, muchas seguramente. Muchas pueden ser más de una, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos configurar el teclado que tenemos en la computadora como si fuese una máquina de escribir. ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a eliminar todo el resto de las funcionalidades? No. Lo que va a hacer es que justamente facilitemos el uso del teclado. ¿Para qué? Para que no importa el tiempo que a mí me tome presionar y soltar, sino que justamente lo que importa es la acción. Que yo me tome el tiempo que necesite para presionar y soltar y poder escribir mi nombre, poder escribir mi correo, poder escribir el sitio al que quiero navegar, poder escribir la red social a la que quiero navegar. Bueno, justamente lo que podemos hacer es escribir letra por letra en función del tiempo que me lleve. ¿Qué otras cosas podemos hacer? No sé si ustedes copian, pegan habitualmente, cortan, ¿sí? Estamos pensando en el uso del teclado, ¿no? Por las dudas. Bueno, seguramente utilizarán el mouse para hacer, no sé, seleccionar, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, o las combinaciones de teclado, ¿no? ¿Alguien usa las combinaciones de teclado? Por ejemplo, control C, control V. Yo Bien, sí. ahí Cristina nos dice que sí. Y acá tenemos algunos compañeros que también se sumaron. Bien, fíjense que en este caso lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Y hacemos, permítame, con dos dedos de vuelta, control C, o control C, o control C, o con la forma que cada uno le encuentre. ¿Qué dificultad estamos teniendo? Bueno, hay varias cuestiones. La primera es que yo tengo que estar mirando en la pantalla, tengo que estar mirando el teclado, miro en la pantalla, miro en el teclado, tengo que haber seleccionado cierto elemento. Entonces, hay un montón de cuestiones que estamos manejando y que hemos naturalizado, que no hay nada natural en pintar un texto, presionar control, presionar C y estar sincronizando y, digamos, trabajando con la coordinación visomotora en ese sentido. Pero lo hemos naturalizado. Bueno, ¿qué podemos hacer para facilitar eso? Bueno, podemos trabajar con lo que llaman teclas continuadas. ¿Qué son las teclas continuadas? Que me permiten a mí, al igual que hicimos con la máquina de escribir, poder tocar, en este caso, control y luego el mismo dedo, usuario monodedo, control y luego C, control y luego B, o alt tab para pasar de ventana, o alt F4 para cerrar una ventana. Uno empieza a conocer otras alternativas y de vuelta, no importa el tiempo que tome a mí, no solo la presión, sino el tiempo, permítame, el tiempo de vuelo entre una letra o entre una tecla y otra, sino lo que importa es la secuencia. De esta manera, justamente, estamos pensando en que no solo vamos a evitar las teclas de repetición accidental, ¿sí? Que era de lo dejar presionado, sino que vamos a facilitar estas combinaciones que están dadas por un tema de motricidad, que puede pasar en cualquier momento de la vida. ¿Sí? Entonces, porque estamos desarrollando la motricidad, porque hemos perdido la motricidad o porque justamente tenemos dificultades en nuestra motricidad. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vean cómo hay herramientas que están presentes en el caso de la computadora para hacer esto. Algo importante que seguramente han visto, pero tal vez no lo relacionaron con esto, es que nosotros podemos digamos, conectar a un mouse, perdón, a un celular o a una tablet un teclado externo. Eso creo que por lo menos lo han visto, sobre todo por ahí en la tablet, ¿no? Que digamos, tenemos la ficha USB y un adaptador para poder hacerlo. Entonces, estas cosas que estamos comentando de facilitar el uso del teclado, tal vez no es muy cómodo. Hoy que estamos en nuestras casas, tenemos la computadora y probablemente no la movamos de lugar. Pero si estamos pensando en el recurso que lo estamos llevando de un lado a otro, tal vez yo puedo llevarme un teclado y una tablet para poder facilitar la navegación y no necesariamente, digamos, y no pensar en una computadora de escritorio o en una eh, notebook de llevar de un lugar a otro. Entonces, estas opciones que estamos comentando no solo se configuran en la computadora, sino que se pueden configurar también en el celular o en la tablet. ¿Qué otras herramientas podemos usar? ¿Ustedes saben qué acciones hacen con el mouse habitualmente? A ver, Seleccionar, dibujar, seleccionar, ¿sí? dibujar, Ok.
podemos movernos en principio, movernos para un lado, movernos para el otro, para arriba, para abajo, ¿sí? Lo que nos permite hacer también estas opciones que están disponibles como opciones de accesibilidad, justamente es trabajar con un mouse disociado. ¿Qué es un mouse disociado? Un mouse disociado nos permite pensar en las distintas acciones y asociarlas, permítame el término, a los botones que tenemos en el teclado. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, pero en muchos teclados al costadito tenemos lo que son el teclado numérico, que tiene los números, ¿sí? Tenemos los números y tenemos la flecha sobre esos números. Por ejemplo, si yo veo el 8 tiene la flecha hacia arriba, el 2 tiene la flecha hacia abajo, el 4 tiene la flecha hacia un costado y el 6 tiene la flecha hacia el otro costado. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para poder usar el teclado como si fuese un mouse disociado, como si fuese un mouse por botones. Es decir, que podemos utilizar directamente un único dispositivo, tanto como teclado como con mouse. Y las características que le podemos modificar a un mouse, por ejemplo, la velocidad, el tipo de cursor, bueno, justamente también se las podemos modificar, pero activado o asociado al teclado. Estas cuestiones facilitan sobre todo, ¿por qué? Porque yo no necesito tener distintos planos de trabajo, sino que justamente puedo estar con el teclado y dentro del teclado tener todas estas alternativas configuradas. En este caso que nosotros estamos trabajando, nos encontramos nuevamente en nuestra casa y probablemente compartamos, como me sucede a mí, entiendo que nos suceda a muchos, compartamos los recursos que hay en casa. ¿Sí? ¿Qué significa que compartimos los recursos que hay en casa? Que si yo, por ejemplo, tengo que utilizar la computadora, la utilizo de cierta manera, pero si viene mi hija a utilizar la computadora, la utilizará de otra forma. Con las opciones de accesibilidad pasa algo similar. Lo que podemos hacer en la computadora es tener distintos usuarios en nuestra computadora. ¿Para qué? Para pensar en una computadora compartida, que es el caso de una casa, o una computadora compartida, que es el caso de las instituciones, de las escuelas, ¿sí? De los centros, donde justamente podemos ver que cuando me conecto yo necesito utilizar la computadora con esas prestaciones que acá estamos configurando. Y no necesito que la próxima vez, la semana siguiente que vuelvo a ir a utilizarla, justamente tenga que configurar todo de vuelta. Si yo tengo un usuario ya armado, puedo dejar configurados los recursos ¿para qué? Para que cada vez que lo usan Nahuel, Mariano, Laura, bueno, justamente tengan los recursos asociados, sea de contraste, sea el teclado, sea el mouse, sea el tamaño de las fuentes, ¿sí? Entonces es cómo resignificamos los recursos que nos brinda la computadora, que es pensar simplemente en la creación de un usuario, que desde donde se hace, desde panel de control, usuarios. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? Usuario nuevo. Y el usuario nuevo nos va a permitir, hoy por ahí no tenía ningún usuario, o no veían que tenían ningún usuario, porque entraban directo. Bueno, si van a los usuarios van a poder generar distintas cuentas y cada uno tener también la privacidad de las cosas que hace, que no es algo menor. ¿Sí? Si yo quiero tener una foto como fondo de pantalla, que es una foto de mi familia, pero otro quiere tener la foto de su hermano, o la foto de su novia, o la foto de un viaje, es algo menor, pero justamente tiene que ver con poder personalizar el dispositivo en función de lo que a uno le gusta, que justamente tiene que ver con poder tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Porque no solamente interactuamos con las manos, ¿no? Digamos, no solamente interactuamos con las manos, no interactuamos solo con los ojos, sino que podemos trabajar con lo que se llama el reconocimiento de voz. Es decir, que a través del uso que hay en el caso de Windows, que se llama, como en un acto de creatividad lo han llamado reconocimiento de voz o voice recognition, está bien. Justamente, ¿dónde lo encontramos? También en el centro de accesibilidad, o buscamos directamente voz, en el voz con Z, en el buscador, y podemos utilizar el reconocimiento de voz. ¿Para qué nos sirve? Para dos grandes cuestiones. La primera es algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes están viendo, entiendo que están viendo un subtitulado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que está sucediendo es que yo estoy hablando y se está reconociendo en la computadora y se está mostrando por debajo. Bueno, entonces yo puedo dictarle a la computadora un texto en lugar de estar tipeándolo. Entonces yo puedo ir hablando y la computadora, con fallas, ¿sí? Que después se pueden rápidamente corregir, y no es lo mismo que haber tipeado todo, escrito todo desde cero, justamente puedo ir estar dictándole. Entonces por ahí puedo pensar en un cuento, en una canción, en algo que me divierta a mí, que quiero hacer, y que tiene que ver, que por ahí si por el uso que yo tengo del teclado me llevaría mucho más tiempo poder hacerlo. De vuelta, es una herramienta más que, ¿y dónde está? ¿Lo tenemos en la computadora? Sí, y de hecho lo usamos mucho en el celular.
En los celulares ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los buscadores como Google o el caso de YouTube, por ejemplo, para buscar música. Tal vez es una banda, no sé, de origen de idioma inglés, donde no sé cómo se escribe en inglés, pero sé que me gusta esa banda, ¿sí? O ese grupo. Ya no sé si se dice banda, grupo de música, ¿viste? Uno queda medio desactualizado. Eh, entonces, por ejemplo, yo puedo decirte, no sé, YouTube. ¿Sí? Si te digo YouTube, que es una banda que me gusta a mí, por ahí probablemente lo reconozca y que si yo lo tengo que escribir, bueno, acá en este caso era más fácil porque se escribe U2, ¿sí? Pero si sabés que se escribe de esa manera, si no, justamente lo que va a suceder es que muchas veces no sabemos cómo se escribe o tenemos dificultades al momento de escribir y con nuestra dicción justamente podemos encontrar información. ¿Por qué planteo esto? Porque nos sirve para qué? Para usar el GPS en el celular y decirle a dónde quiero ir y que me oriente, por ejemplo, dobla acá, digamos, si voy en auto, en bicicleta o caminando. Entonces es un apoyo que usamos por ahí en el auto, ¿sí? Pero en realidad, si yo quiero, digamos, ¿me sirve para qué? Para lograr mayor autonomía. Por ahí puedo tener lugares registrados, y entonces sé que puedo ir al almacén, puedo ir a la bicicletería, puedo ir a diferentes lugares ya y tenerlos agendados en mi teléfono. ¿Para qué? Para que me oriente. Si yo no lo necesita, si yo no lo necesito, no lo uso. Y si necesito o por ejemplo, le bajo el volumen y ya está. Si lo necesito, por ejemplo, lo puedo ir escuchando. ¿Y qué es? Es un apoyo, porque hay un lugar que yo ya sé llegar hasta esa esquina, pero después siempre no me cuesta ir, me cuesta volver. Entonces vean cómo hay por ahí herramientas cotidianas que sabemos que existen, como es el caso del GPS, que las podemos resignificar en función de qué? Del acceso al dispositivo y de generar autonomía. ¿Sí? De vuelta, no porque tengamos el GPS vamos a garantizar que esa persona vaya, vuelva, haga la compra, pague correctamente, le den el vuelto correctamente, sino que es un apoyo más en las herramientas que nosotros estamos planteando. ¿Está bien? ¿Qué otras herramientas tenemos? Bueno, no solo es el dictado, en el caso del reconocimiento de voz, sino que tiene que ver con la posibilidad de darle órdenes o comandos a la computadora. Por ejemplo, podríamos usar un PowerPoint para decir siguiente o anterior. Entonces reconoce el comando, si estoy en un PowerPoint, reconocería el siguiente o el anterior, o si estoy en un PDF, o si estoy en un archivo Word, y me pasaría de página. Entonces yo puedo ir leyendo, y solamente el comando no lo uso para dictarle, sino que justamente lo uso para qué? Para poder interactuar, para poder avanzar o retroceder, o borrar. Entonces, como de vuelta el reconocimiento de voz que lo estamos usando en este caso para el subtitulado, o para el caso del GPS, o para el caso de búsqueda de una canción o de una dirección, lo podemos utilizar también para interactuar con la computadora. Y por último, hay herramientas que son vinculadas a lo que es la navegación. Los usuarios que utilizan un lector de pantalla comúnmente son personas con una discapacidad visual, por ejemplo, con ceguera. Entonces, en este caso, utiliza un lector de pantalla que lo que hace es, como yo tengo en este caso la realimentación o el feedback visual, ¿sí? En el caso de usuarios con ceguera, tiene un feedback auditivo, una realimentación auditiva. Entonces van a estar escuchando todo lo que está sucediendo en la pantalla y toda la interacción. Entonces, en ese caso, tal vez toda esa información no me es tan útil, sino que me satura o me aturde. Pero sí lo que podemos usar es lo que se llaman lectores de documentos. Los lectores de documentos que nos permiten hacer. Justamente en lugar de darnos toda la información del nombre del documento, de la fecha de hoy, de todos los elementos que encuentro en el escritorio, que me diga mis documentos, mis archivos, mis imágenes. Yo no necesito toda esa información. Necesito, por ejemplo, acceder a un documento y poder leerlo sin necesidad de estar leyéndolo yo, sino justamente poder escucharlo. Y hay varias formas. Por ejemplo, el navegador Chrome o el navegador Edge, que es el que se llama antes Internet Explorer, por lo menos para que lo conozcan, tiene lo que se llama lectura en voz alta o lectura inmersiva. ¿Para qué me sirve esto? Para poder justamente ir recorriendo una página y si yo no sé leer o tengo dificultades para poder leer, justamente puedo ir escuchando el recorrido y posicionarme en donde, digamos, puedo manejar el mouse y puedo ir escuchando. Entonces, si hay algo que me gusta más o me llega una imagen, bueno, lo puedo ir escuchando y tener mi tiempo de navegación. ¿Qué otras cosas me permite hacer en el caso de Edge o Internet Explorer? Es trabajar particularmente con lo que se llama la lectura inmersiva. Tiene un nombre así como muy, muy, muy pomposo, pero básicamente lo que busca es facilitar la navegación en una página web, en un documento. ¿Por qué? Si pensamos en una persona con dislexia, por ejemplo,
que tiene dificultad justamente, ¿por qué? Porque puede, digamos, puede intercambiarse el orden de las letras o el orden de las palabras al momento de tratar de llevar adelante la lectura. El lector es un apoyo más y me permite a mí, por ejemplo, marcar o destacar los sustantivos, las acciones, sobre todo, digamos, piensen en esta cuestión de cuando nosotros trabajamos con un resumen y destacamos las ideas principales. Bueno, permítame hacer esta analogía donde yo puedo destacar ciertas palabras del tipo de verbos, o sea, acciones. ¿Por qué? Porque me orientan el proceso de lectura y puedo configurarlo para que esto se pueda hacer, por ejemplo, con diferentes colores. Entonces, de vuelta, vean todo lo que estuvimos charlando en este ratito que hay y es todo gratuito, ¿sí? Y está instalado en nuestra computadora. Entonces, hay que animarse, hay que perder miedo y hay que explorar, ¿ok? Eh, en particular, a ver, ahí tenemos un par de consultas. ¿Cómo se hace para ser de lector? Bueno, tenemos en este caso la posibilidad, por ejemplo, Fernanda, de utilizar el navegador Edge, que ya está instalado. Uno va a las opciones, donde uno podría agregar un acceso directo o lo que se llama un bookmark, digamos, en los favoritos, está bien. Y hay una opción que se llama lectura en voz alta o leer en voz alta, va a depender del momento en que uno lo haya instalado, pero se llama de esa manera. Y en el caso de Chrome, por ejemplo, podemos hacerlo a través de lo que llaman los Google Docs. No sé si conocen, pero digamos, tenemos las herramientas similares a lo que es el Office, pero particularmente para navegar en Internet. Entonces tenemos disponibles no solo el almacenamiento, sino el dictado por voz, sino la lectura en voz alta, a través de un Word, permítame, un Word online, nada más que se llama Google Docs, ese es el cambio de nombre que tenemos. ¿Está bien? Bien. Hay Eh, otros recursos. Sí, ¿Sabés decime. qué te quería decir, Nahuel? Me resulta tan interesante porque no sabes todo lo que además voy aprendiendo. Porque realmente uno se queda con algunas cosas, ¿no? Totalmente. Y hay un montón, por lo que vos estás diciendo, de acciones para hacer y facilitar y que van más allá de si la persona tiene o no discapacidad, ¿no? Totalmente, exactamente. Importante. Sucede eso, ¿no? Digamos, es como existen opciones que tal vez no se conocen, que son gratuitas, que ya las teníamos instaladas en nuestra computadora. Entonces, por eso, digamos, esta idea de volver como cuando hacíamos, cuando éramos más chicos, que uno como aprende explorando, aprende probando, aprende jugando. Bueno, tenemos que hacer eso mismo, particularmente para perderle el miedo a la tecnología, ¿sí? Perder el miedo de que uno puede romper algo, desconfigurar algo o quemar algo, ¿sí? Pasan esas cuestiones, ¿no? Eh, en este caso, Alejandra pregunta si fuera del Docs, navegando en la web, hay opción de lectura. Sí, pero el caso particularmente, Alejandra, del navegador Edge. Edge se escribe Edge, ahí lo voy a poner en el chat por las dudas, pero es el que se llamaba antes Internet Explorer. ¿Sí? Hay otras herramientas, particularmente a partir de lo que comenta Macarena, que tiene que ver con, ya ahí no están instaladas en nuestra computadora, pero son complementarias a esto que voy a comentar. Se llama Balavolca. ¿Sí? Yo lo voy a escribir acá en el chat para que les quede. Fuera de agenda, Balavolca. El Balavolca, ¿qué nos permite hacer? Nos permite tomar cualquier archivo de Word, cualquier archivo PDF, instalarlo en nuestra computadora en Windows, ¿sí? Sacarle el formato. ¿Qué significa sacarle el formato? Y lo que estaba en negrita, lo que estaba en itálica, lo que está con diferentes letras, lo llevo a un texto común. Y lo que me permite hacer es aumentarle el tamaño, jugar con el contraste y tener un fondo negro y letras amarillas, ¿sí? Y poder ir navegando, poder ir escuchando la lectura y se vaya marcando a medida en las palabras que se van leyendo. Ujú. Yo puedo regular esa velocidad de lectura, puedo exportar esto a un archivo WAV o MP3 y lo puedo cargar en el celu. ¿Y para qué? Para tener un material, un audiolibro, puedo tener un material, un apunte, puedo justamente lo pasa a audio, tal cual, Alejandra. El texto lo pasa a audio, a través de lo que se llama síntesis de voz, que es lo mismo que cuando nosotros escuchamos el GPS, ¿sí? Claro. Bueno, es exactamente lo mismo. A diferencia de todo lo que estuvimos comentando hasta ahora, no viene instalado por defecto, es para Windows, pero es gratuito, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una voz más rápida, una voz más lenta, una voz de hombre, una voz de mujer, personalizar justamente cómo lo voy a estar escuchando y facilita sobre todo para que en lugar de tener la escucha de todo lo que sucede
en la computadora, tengo la escucha solamente, digamos, en forma oral, de lo que está presente en ese documento, algo cortito, ¿sí? Ojo, cuando hablo de algo corto puede ser algo de 10 páginas, de 50 páginas, pero imagínate a alguien leyendo un documento de 50 páginas. Obviamente, ¿qué estrategia vamos a usar? Y yo te lo daría, ya que estamos hoy con el formato de series, te lo daría en diferentes episodios, en diferentes capítulos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos hacer es ir dando elementos que no sean muy extensos. Queremos mantener la atención, ¿no? En este caso tenemos otra pregunta más que dice, ¿se activa automáticamente cuando se abre el archivo? Si estamos pensando en el caso del lector en el lector de Windows que se llama narrador, uno lo tiene que configurar en las opciones de accesibilidad, esa es una opción. La segunda opción, si estamos pensando en el caso de Edge, uno tiene que ir a activarlo, ¿sí? Y si estamos pensando en el balabolca, uno tiene que directamente darle un botón que es muy sencillito, es abrimos el documento y le ponemos un botón de play, es un botón verde que es un triangulito, y a partir de eso empieza a narrarnos con las opciones que estén configuradas en ese momento. Obviamente, si la queremos hacer diferente, lo detendremos, configuraremos y le volveremos a poner el botón de play. ¿Está bien? Pero de vuelta, para que ustedes tengan idea, todo esto que estamos charlando en este rato y seguiremos, por ahí nos podría llevar haciendo práctica en vivo y demás, 3 meses tranquilamente. ¿Sí? Digamos, a razón de una vez por semana. Entonces, digamos, yo doy distintas materias en ese sentido. Digamos, en el caso de talleres para la comunidad, materias en posgrado, en grado. Entonces, hoy la idea es que se lleven digamos, que existen esos recursos, que se lleven la posibilidad de cómo se llama cada uno de los recursos y que particularmente puedan después dedicarse a explorar, a jugar y equivocarse sobre todo. ¿Sí? Entonces, Nahuel, vamos pensándolo para otros proyectos. También, exactamente. Esto. Y bueno, y después cuando la presencialidad lo permita, hay cosas que en taller se viven de otra manera, en vivo se viven de otra manera, y sobre todo les puedo decir que seguramente ustedes si están probando alguna cosa y no les funciona en el vivo, estando en vivo lo podemos resolver de una manera, y si están solos en sus casas, no tengan miedo, insisto con esto, yo al final de la presentación van a encontrar las formas de contactarme y si hay preguntas me pueden escribir posterior a este encuentro. ¿Está bien? Así que las dejamos ahí los medios de contacto para el final. Bueno, vamos entonces con la siguiente. Gracias. Acá simplemente traje algunos recursos simplemente para que vean cómo podemos, rápido, configurar las opciones del mouse. El cursor es una flechita y eso es totalmente arbitrario. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Que sea una flecha de color blanca. Tal vez podemos hacer que sea justamente más grande, más pequeña, invertido para que sea de color negro, pero también lo que podemos hacer es que, por ejemplo, podría ser una pelota, podría ser una casa, podría ser un muñeco, pensando en los diferentes destinatarios con los que podemos jugar. ¿Dónde puedo modificar esto? Me puedo bajar un archivo .cur, ¿de qué será? De cursor, ¿sí? Justamente existen todo un montón de recursos que lo que me permitan hacer es convertir cualquier imagen en un cursor. ¿Para qué? Para que sea más significativo lo que yo estoy haciendo en la computadora y que no sea una flecha arbitraria que no tiene absolutamente nada de natural o que nosotros lo hayamos naturalizado. De vuelta, es cómo personalizamos los recursos que hay en la computadora para hacer más atractiva, más sencilla y más amistosa esa navegación, esa interacción. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Estas dos, digamos, son más que nada para que vean cómo, justamente entrando en este caso, fíjense acá dice panel de control, apariencia y personalización, podemos jugar con en principio, 4 contrastes diferentes. Y te dice, mira, alto contraste 1, alto contraste 2, no sé jugar mucho con los nombres, negro en alto contraste, blanco en alto contraste. ¿Qué otras alternativas hay? ¿Solo tengo estas 4? No, puedo personalizarlo. Me brindan esta alternativa. Pero sobre esa alternativa yo puedo decir, mira, yo ahora quiero el alto contraste 2, pero las teclas de color, las letras de color naranja. Bueno, tengo directamente cada uno de los ítems justamente para poder modificar. ¿Ok? Entonces vean que hay un montón de herramientas para poder personalizar. Insisto con esto, hay que seguir jugando. Vamos. Vamos a hablar de algunos recursos, digamos que se denominan dispositivos de baja tecnología, de tecnologías intermedias y de alta tecnología. Básicamente para que tengan idea de poder posicionarnos, los recursos de baja tecnología, que son aquellos elementos que existen
y nosotros los resignificamos o los modificamos con alguna pequeña breve incisión, permítanme el término, volvemos a una modificación, ¿para qué? Para utilizarlo. Es el caso de lo que llaman juguetes adaptados. Los juguetes adaptados funcionan a pila o batería, tienen luz, sonido, movimiento, pero lo que hacemos que es que justamente puedan interactuar y puedan comandarse o utilizarse, por ejemplo, presionando con el pie, o con el hombro, o con el mentón, o con la cabeza. Entonces son juguetes o recursos que ya existen, por ejemplo, un mouse o un juguete en este caso, que le hacemos una modificación para poder utilizarlo, ¿sí? De esto hay todo un taller, Cristina, así que en algún momento con jugar es algo serio, ya estuvimos haciendo algunas cosas. Cuando volvamos en algún momento a la presencialidad, seguramente estarán invitados a poder Un participar. montón de jóvenes de Tal Olimpiadas que cual. participaron de esos encuentros, sí, obvio. ¿Puedo hacer un breve paréntesis sobre la experiencia? Exacto, dale. Sí. Doy fe, doy fe. Pero ahí, ¿quién es esa voz que estoy escuchando? Hola, Nahuel, Ana, ¿Cómo estás, Ana? ¿cómo estás? Entonces vamos a aprovechar la Ana para que nos cuente ella, porque Oh. así yo respiro un poco. No, nosotros participamos en, ya no recuerdo si 2 o 3 ocasiones, Creo en que las sí. jornadas de jugar es algo serio, con los atletas líderes, adaptando, a ver si lo explico bien, juguetes para que puedan ser usados con niños con determinadas dificultades y patologías, ¿no? Tal cual. Y también algunos dispositivos que la gente dona que ya no están en uso. La verdad que fueron jornadas increíbles. Los jóvenes todo el tiempo me reclaman volver a participar de esa actividad todo el tiempo. Porque la verdad que la pasamos buenísimo, aprendimos un montón, un placer. Muchas gracias, Ana, y un gusto saludarte y escucharte. La verdad es que digamos, son jornadas que lo que hacemos es tener distintas mesas de trabajo donde en función de lo que cada uno tenga ganas de hacer, puede aprender a pelar cables, a desarmar un mouse, a desarmar un juguete, a volver a armarlo, a armar fichas, a soldar. ¿No sabes soldar? Te aprendes a soldar, a embalarlo, a probarlo, porque justamente se hace una cadena de accesibilidad. ¿Para qué? Para que esos juguetes lleguen a los diferentes destinatarios. Entonces, el que se anima a pelar cables, a aprender a pelar cables, aprende a pelar cables y viene Cristina detrás y dice, yo también quiero aprender a pelar cables. Entonces el que estaba en la mesa te explica cómo poder llevar adelante esto. O aprendieron a soldar. Entonces el que justamente vengo yo y me explican cómo soldar. ¿Para qué? Para que uno, digamos, no pensamos en esta cuestión vertical, sino en una cuestión de construcción horizontal, ¿no? Digamos, esta idea de que el conocimiento, no es que el conocimiento fluye en un único sentido. Entonces, para nosotros también estas cuestiones de la presencialidad es importante en algún momento poder retomarlas para poder seguir trabajando. Vamos con la siguiente, por favor, Cris. Cerramos el paréntesis. ¿Qué otros recursos tenemos, sobre todo para la parte de autonomía en baja tecnología? Hoy hay por hoy diferentes recursos que se pueden hacer en impresión 3D. Para los que no conozcan, una impresora 3D es similar, digamos, es una impresora que en lugar de imprimir en papel, lo que hace es imprimir material. Lo más cercano para que tengan una aproximación es cuando yo uso una pistolita, por ejemplo, de silicona o de plástico, creo que por ahí muchos conocerán ese tipo de recursos, donde uno con un pequeño gatillo va disparando, permítame el término, o poniendo material que se va fundiendo. Ese plástico se va fundiendo y uno lo va haciendo. Bueno, la impresión 3D hace algo parecido, pero en forma automatizada. Tenemos lo que son diferentes planos o modelos que nos permiten justamente mandar a imprimir. Y ese mandar a imprimir se puede imprimir en diferentes materiales, rígidos, flexibles, pero sobre todo, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Que hay muchísimos planos, permítame el término, o muchísimos archivos que son gratuitos. Yo les voy a poner ahí en el chat también para que sigan investigando. Tenemos ahí un portal que se llama Thingiverse. Thingiverse es un portal que hay muchísimos recursos y se van a encontrar muñequitos de colección, se van a encontrar pizarras, pero obviamente, digamos, en este caso no nos interesan ni los muñequitos de colección ni las pizarras, sino que estamos pensando en lo que son apoyos para la autonomía. Estos apoyos para la autonomía pueden ser el caso de adaptaciones para cubiertos, entonces, por ejemplo, puedo tener un agarre diferente o engrosadores para poder tomar mejor un lápiz, o para poder abrir una bebida, ¿sí? Una bebida directamente, o para poder abrir las llaves. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente motricidad para trabajar con
llave pequeña, pero la llave es la que es la que es, salvo que cambiemos la cerradura. Entonces, cambiamos la forma en la que interactuamos justamente con esa llave. ¿A partir de qué? A partir de diferentes recursos. ¿Solo se puede hacer en impresión 3D? Y no, claramente no, porque estas cosas se hacían antes y las hacían muchas veces, las hacen las terapistas ocupacionales en general. Lo que nosotros tenemos es que la impresión 3D lo que nos permite hacer es, si Olimpiadas Especiales Argentinas trabaja en colaboración con la UTN, por ejemplo, podemos pensar a partir de necesidades concretas un diseño y que ese diseño se puede imprimir en la universidad. Entonces le llega, sea a los atletas o sea a otras personas de la comunidad, a partir de la interacción y a partir de la sinergia que se puede generar entre las organizaciones de la sociedad civil, instituciones, empresas y universidad. No perdamos de vista esto porque justamente, digamos, si como dijimos al principio, la inclusión es una tarea de todos y todas, bueno, la construcción, la co-construcción justamente de esta sociedad más inclusiva tiene que ver también con, en este caso, por ejemplo, la Fundación de Leones que está apoyando este encuentro, por ejemplo. Si no, digamos, y estamos con Fundal y estamos con las Olimpiadas Especiales, ¿no? Entonces, de vuelta, es la sinergia, la forma de articulación entre diferentes organizaciones que permiten poder trabajar. Acá Jocelyn nos dice que desde Río Negro hay escuelas técnicas con impresoras 3D, tal cual, exactamente. Hay escuelas técnicas, hay algunas escuelas de educación especial que les han entregado impresoras. Lo que sucede es que muchas veces, ¿qué pasa? Está el recurso físico, pero no está la capacitación, el conocimiento. Entonces, por eso es importante que lo que uno conoce también pueda compartirlo. ¿Sí? Entonces, uno por ahí puede tener la necesidad en primera persona, ¿no? Digamos, decir, mira, se necesitaría poder desarrollar esto, entonces en lugar de una escuela técnica, en lugar de estar trabajando con una palita, un martillo, que no son tareas, digamos, fabricaciones menores, pero se podrían pensar también distintos apoyos, particularmente para atender a las necesidades de la comunidad, ¿no? Y acá lo que se pueden ver, bueno, son distintos tipos de apoyos, como les comentaba recién, engrosadores, adaptaciones de cubiertos, adaptaciones de platos, de llaves para apertura de. Les pongo un ejemplo bien sencillito. En el Hospital Posadas, por ejemplo, hay distintas adaptaciones que se desarrollaron en impresión 3D para lo que tiene que ver con la apertura de puertas. ¿Por qué les parece que hicieron eso? Bueno, en este caso, obviamente, si cada una de las personas que va al hospital agarra la puerta, estamos al principio de la pandemia con la transmisión de virus por todos lados. Entonces, lo que se hizo fue que se pueda abrir la puerta, por ejemplo, con el codo. Con el codo, solo una persona con discapacidad, no, todos. Entonces, aquella persona justamente que no podía manipular la manija, hay adaptaciones para qué, para abrirlo con el codo de tal manera, de una manera sencilla, no haciendo una posición de yoga o con una flexibilidad extrema para poder realizarlo. ¿Se entiende esto? De vuelta, por eso para mí es importante estos encuentros porque generan sinergia no solo de entre los participantes, sino también a partir de las organizaciones. Vamos con la siguiente. Sabés que nosotros siempre trabajamos con muchas instituciones, tratamos de articular, pero también hablamos del concepto de comunidad de aprendizaje, ¿no? Totalmente, sí, En el claro. sentido de que justamente todos podemos aprender de todos con todos en esta articulación, y Olimpiadas Especiales Argentinas justamente en la interacción, el intercambio con instituciones educativas, justamente tiene ese aporte como organización de la sociedad civil para la inclusión, ¿no? Tal cual, como decís, Cristina, en este caso, digamos, la persona con discapacidad no es solamente un destinatario, o sea, digamos, justamente tiene que ver con poder colaborar en que cada uno pueda empoderarse y pueda tener su vida plena, tener autonomía, poder tomar sus propias decisiones, que sean respetadas esas decisiones, y por qué no en este caso poder demandar, ¿no? Demandar también al Estado, demandar a la comunidad, demandar a la sociedad, que hay necesidades que son insatisfechas y cómo hacemos para que esas necesidades puedan satisfacerse, cómo hacemos de tal manera que las prácticas que llevamos adelante como docentes, como profesionales de las diferentes disciplinas, sean realmente significativas y que nuestro aporte sea real y no una mera elucubración teórica muchas veces, ¿no? Entonces, justamente es el trabajo con la comunidad y por eso la verdad que estoy contento de estar hoy acá. Vamos con la siguiente, entonces. En este caso, simplemente para que vean, hay distintos tipos de apoyos de baja tecnología, que me quiero concentrar con el que está en el medio, que es lo que se conoce como un sobreteclado o un guardateclas. ¿Qué es un sobreteclado o un guardateclas? Es una manera de colocar una planchuela de acrílico, de cartón, de goma eva,
se verá después el material, que tiene agujeritos y me permite a mí tener las manos apoyadas sobre el teclado sin presionar ninguna tecla en forma involuntaria. Vean cómo este guardateclas o sobre teclado es complementario con lo que charlamos antes de las opciones de accesibilidad. Entonces se combinan un dispositivo físico de baja tecnología que lo puedo hacer en mi casa o puedo comprar uno comercial y puedo justamente facilitar el uso del teclado. ¿Para qué? Para que garantizar que la persona, si tiene bajo tono muscular, pueda tener las manos apoyadas y no esté tocando ninguna tecla en forma involuntaria. Hay otras formas de interacción que se la conocen como licornios, que es el que tenemos en el medio, que es como una especie de casco, que se trabaja directamente como una especie de puntero. Y después tenemos las varillas bucales. ¿Para qué? Para que a partir de una colocación directamente, digamos, en la boca, uno pueda comandarlo. Obviamente estos dispositivos son de bajo costo. Tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones. ¿Cuáles son? Bueno, particularmente la postura, ¿no? Digamos, yo recién no estaba muy bien sentado, ahí me voy a sentar mejor. Nos pasa esto, ¿no? Pasamos muchas horas sentados y sentadas, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de además tener que comandar la computadora con una varilla bucal, con un licornio, hace que tengamos que pensar de qué manera se debería simplemente modificar la posición de la computadora o del teclado. ¿Para qué? Para facilitar justamente que la incorporación, en este caso, de nuevas tecnologías, no genere no genera una dificultad, por ejemplo, a nivel lumbar o digamos, a nivel cervical a la persona. De vuelta, la idea de incorporar tecnología es, pensamos en una tecnología pertinente, pensamos en una tecnología que justamente facilite, pero que su incorporación le cause una dolencia, o algún malestar a la persona. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tratamos de hacer un uso crítico de la tecnología, no solamente quedarnos con la sugerencia o la incorporación de tecnología. ¿Sí? Acá nos está comentando Jocelyn, dice, es verdad, lo que sí, nosotros necesitamos los sticks para la práctica de floorball en el país, que no se consiguen porque es un deporte que está dentro de las Olimpiadas, y se los pedimos a un señor que tenía impresora 3D, y no tenía idea. Pero bueno, a partir de la iniciativa empezaron a generar, buenísimo esa búsqueda, esa demanda y esa idea de generar sinergia, ¿no? Vamos con la siguiente, Cris, por favor. Acá les voy a mostrar simplemente algunos dispositivos para que ustedes tengan idea que son dispositivos que los podemos catalogar como mouse adaptados, teclados adaptados y formas alternativas de hacer clic. Fíjense que, por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos un mouse, o por lo menos se ve una palanca como si fuesen los arcades, los videojuegos, ¿sí? Que hace la vez esa palanca de las direcciones del mouse. Entonces yo puedo, a partir de la motricidad que tenga, ir hacia adelante, ¿sí? O de arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y poder hacer clic, poder hacer doble clic con un solo botón, de tal manera que justamente todos estos dispositivos se complementen con las opciones de accesibilidad. Tenemos teclados que son teclados más simplificados, son teclados que, por ejemplo, pueden ser más ergonómicos, pueden tener letras más grandes, botones más espaciados. Entonces, de vuelta, ya son productos comerciales que en principio uno puede ya llegar a ellos. ¿Cómo llegamos a este tipo de productos, más allá del nombre de la empresa? Yo les voy a dejar otro link, algo más para poder, perdón, ahí me equivoqué de botón, Cris. Para poder buscar, tenemos la página del CIAPAT, ahí se los puse en el chat, la página del CIAPAT. ¿Qué es el CIAPAT? Centro Iberoamericano de Autonomía y Apoyos Tecnológicos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Forma parte del Estado, es un ente tripartito que busca acercar a las familias, a los profesionales y a los proveedores o a las empresas que desarrollan estas tecnologías. Entonces uno puede entrar en la página y buscar, por ejemplo, por escenario de uso. Podemos buscar alguna cuestión de educación, higiene, cultura, es decir, pensando justamente en diferentes escenarios de uso, o puedo pensar, si sé el nombre del dispositivo en particular, ya directamente por el dispositivo, y me va a decir quiénes son los proveedores que en Argentina venden este tipo de dispositivos. Vamos con la siguiente, para que vean simplemente algunos modelos que ustedes tengan algunas referencias. Acá estamos viendo distintos mouse adaptados. En el caso de los mouse adaptados tenemos mouse que son por botones, con palanca, con la disociación, como le dijimos antes, de arriba a la izquierda, por ejemplo, de los diferentes botones. Fíjate que esto mismo lo podemos hacer con el teclado, que como comentamos al principio, pero tal vez el teclado tiene botón muy pequeñito, entonces necesitamos otras alternativas. Por eso siempre la idea, ¿cuál es?
exploremos aquellos recursos que tenemos, aquellos recursos que sean gratuitos, y cuando esos recursos o que tenemos o que sean gratuitos no alcancen, vayamos a un producto comercial. ¿Por qué? Porque digamos, yo tengo que poder probar las diferentes alternativas y no puedo estar comprando 10 dispositivos diferentes para ver cuál es el que mejor se adecua. Y las empresas en general no suelen decir, bueno, te voy a ofrecer tantos dispositivos para que vos justamente elijas uno. Entonces, encontremos una solución intermedia, porque muchas veces sucede sobre todo en los centros de rehabilitación, donde por ahí el centro tiene estos recursos y hay una prescripción, y esa prescripción después se dice, tenés que conseguir este. Y conseguir este significa conseguir este o comprar este en un momento determinado de tu vida. Entonces, no significa que ese dispositivo te tiene que acompañar a lo largo de toda tu vida. Es un dispositivo, un apoyo para un momento determinado. Y quedémonos con eso, ¿no? De vuelta, porque si no es la silla de ruedas y es la misma silla de ruedas que va a utilizar toda su vida. Bueno, la persona cambia de tamaño, puede cambiar de peso, un par de anteojos, digamos, permitime, Cris, digamos, la graduación va variando a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Entonces, digamos, y no solamente es la graduación, Cada sino vez que más. Tanto uso de computadora, cada tal vez cual. más. Pero no solamente es la graduación, sino que vos seguramente elegiste un marco. ¿Sí? Entonces, de vuelta, volviendo y haciendo, permítame la analogía, no es solamente el dispositivo a partir de de la agudeza visual, que en este caso estamos mencionando, apoyándonos en Cristina, sino que justamente tiene que ver con que vos lo sientas cómodo, que si te gustó un color o un marco de color rojo, si vos lo podés elegir para un par de anteojos, ¿por qué no podés elegir esto mismo para poder personalizar y sentirte más a gusto con el apoyo tecnológico que vos necesitas? ¿Sí? No es algo menor, insisto con esto, por ahí, digamos, muchas veces se va a lo funcional. Y no solamente es lo funcional, sino que yo me pueda sentir cómodo y a gusto con el apoyo que estoy eligiendo. Acá dice Alejandra que las instituciones educativas suelen tener y es importante probar cada uno tal cual para ver cuál es el indicado y si es necesario, efectivamente, totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente, Cris, por favor. Bueno, llegamos a un momento que tiene que ver más con la parte de comunicación. En este caso va a haber diferentes formas de comunicación que vamos a apoyarnos en lo que se denomina la comunicación aumentativa y alternativa, y son los diferentes sistemas pictográficos de baja tecnología, de alta tecnología, que nos van a permitir en principio apoyar la comunicación. Hay como algunos mitos dados por que si incorporamos diferentes recursos pictográficos o imágenes, la persona no va a desarrollar el lenguaje oral. Bueno, en realidad justamente es como para decir, si utilizo siempre un dispositivo, no voy a poder realizar tal cosa. Bueno, acá la idea cuál es. De vuelta, la tecnología, en este caso, el apoyo para la comunicación, es un apoyo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tiene que ir adecuándose, modificándose su repertorio para que la persona pueda justamente ser un apoyo. Un andador es un andador hasta que la persona, por ejemplo, puede volver a caminar. Entonces, de vuelta, es un apoyo para desarrollar su vida. Vamos a ver algunas aplicaciones, simplemente para qué, para que ustedes vean y puedan probar en diferentes escenarios. Vale, vamos, una más. Vamos a hacer un recorrido. Yo les voy a dejar diferentes nombres de aplicaciones, ¿sí? Ahí se las voy a poner también a medida que las vamos viendo, se las dejo en el chat. En este caso se llama Manatab 2. Manatab 2 es una aplicación y algo importante, todas las aplicaciones que voy a comentar son aplicaciones gratuitas y son aplicaciones en este caso para Android. ¿Y no pusiste ninguna para el iPhone? No, no puse ninguna para el iPhone. ¿Por qué? Porque en general, ¿sí? Hay una gran demanda y hay una gran utilización de Android, porque son aplicaciones gratuitas y son los dispositivos que tiene la mayoría de la población. ¿Hay aplicaciones para iPhone? Totalmente. ¿Cómo las busco? Bueno, puedo buscar ACC, que es comunicación aumentativa y alternativa en inglés, o si no, directamente puedo buscar, hay un software que se llama Let Me Talk 1, por ejemplo. El problema es con las aplicaciones para iOS o para iPhone, iPad, es que hay que pagarlas. Entonces, siempre prefiero yo que tengan diferentes herramientas gratuitas, puedan evaluarlas, y si no, justamente lo mismo, si no le sirve o no se ajusta a lo que la persona necesita, bueno, particularmente veremos una aplicación comercial. En el caso de Manatab 2, lo que nos permite hacer es tener es un apoyo, y ese apoyo está basado en imágenes, en texto y en una voz oral. Esa voz oral está generada por un sintetizador de voz como vimos antes, es decir, por
síntesis de voz. ¿Qué me permite hacer? Organizarme en diferentes categorías, por ejemplo, para tener, digamos, una que sea familia, otra que sea actividades, otra que tenga que ver, no sé, el club, otra que tenga que ver con deporte, otra que tenga que ver con entrenamiento, y dentro de esos recursos yo podría tener subcategorías si las necesito, o directamente los recursos. Es un recursero visual, ¿para qué? Para que yo pueda apoyar, o sea, no reemplaza la comunicación, pero sí lo que hace es apoyar la comunicación para que yo, por ejemplo, pueda señalar, y si quiero, que se escuche, pero si no quiero, que no se escuche. Justamente yo tengo la posibilidad de decidir ahí. Y es un apoyo visual donde yo llevo diferentes elementos para brindar mayor autonomía. Por ejemplo, si perdí las llaves, o quiero ir a la farmacia, o quiero tomar un colectivo, o quiero tomar un taxi, o lo que sea, bueno, poder tener algún apoyo visual que además sea auditivo en el caso de que yo tenga dificultades para poder expresarme en forma oral, sea en forma temporal o permanente. Vamos con la siguiente. El otro recurso que tenemos por acá, el primero, ahí lo pongo también en el chat, se llama Facecom. Se van a encontrar con que muchos nombres de las aplicaciones parecen ser en inglés. Y todas las aplicaciones que estoy mostrando se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, nada, tenemos como una cuestión ahí cultural también para poder repensar, ¿no? La otra aplicación se llama OTA Project, que es la que estoy poniéndola ahí en el chat para que lo vean. El Facecom es parecido al Manatab, te permite agrupar los diferentes recursos a partir de la frecuencia de uso que vos le das, pero la particularidad que tiene, que por eso quise traerlo, es que no utiliza una voz sintetizada, es decir, una voz que convierte texto en forma oral, sino que usa grabaciones. Esas grabaciones que hace que directamente sea más representativo un mensaje que su mamá, su papá, terapista, un amigo, y la persona va pulsando, va seleccionando, y es una voz mucho más amena escuchar a otra persona que escuchar, no es, no es el término un robot, pero escuchar justamente una voz artificial. ¿Está bien? Entonces, para que puedan explorar, uno puede ir seleccionando los diferentes pictogramas. Los pictogramas, las imágenes se pueden cambiar. ¿Cómo? Porque tiene la incorporación de una cámara, porque lo usamos en el celular o en la tablet. Entonces, las imágenes que si no son representativas, son donde diga papá, yo puedo directamente sacarle una foto a mi papá. ¿Está bien? Entonces, de esa manera que la foto que aparezca no sea de una silueta de un hombre, por ejemplo, sino que que tiene un gorro, por decir algo, sino que justamente sea una foto representativa. Lo mismo con cualquier otro escenario de uso, ¿está bien? Del lado derecho tienen la otra aplicación llamada OTA Project, que ahí se los puse en el chat. ¿Qué particularidad brinda? Bueno, brinda ya un montón de recursos ya armados, basados en lo que se llama un portal que se llama Arasac. Ahí se los escribo para que también les quede. Arasac. Pueden entrar ahí y ver estas aplicaciones y muchas más, y sobre todo distintos comunicadores ya armados. ¿Para qué? Para, a partir de un comunicador que existe, bajarlo, modificarlo y subirlo, por ejemplo, y compartirlo o adecuarlo en función de lo que yo necesito. Ventajas y desventajas. Al haber tantos estímulos, uno dice, hay mayor repertorio porque yo puedo utilizar de recursos. Pero muchas veces tantos recursos, tanto repertorio de recursos, puede generarse una nueva barrera en la interacción. ¿Por qué? Porque me confunde, porque hay demasiados recursos que yo puedo elegir y me confunde. Todos estos recursos que estamos viendo se apoyan en la palabra escrita, en mayúscula, en general, pero otros aparecen también en mayúscula y minúscula, tienen la posibilidad de poder colocar los dos. Estas herramientas que estamos viendo, de vuelta, en el caso de Data Project tiene una licencia paga, pero tenés una versión gratuita, digamos, con algunos recortes en la funcionalidad. Está bien, pero digamos, lo pueden utilizar. Lo que van a tener que ver, particularmente, y que traemos estas herramientas, porque se lo denominan herramientas de autor. ¿Qué significa herramientas de autor? Significa que no es permítame el término, no es un enlatado, no es la novela turca que compró Telefe, ¿está bien? ¿No? Sino que justamente es una producción local. ¿Qué significa eso, producción local? Que yo puedo directamente ajustarlo y pongo la foto de Cristina, pongo la foto de Luis, pongo la foto de Ana y directamente pongo Cristina, Luis, Ana y yo puedo utilizarlo como recurso.
los enlatados que muchas veces existen, ¿qué hacen? Bueno, vos ya tenés un montón de recursos y tenés poco margen para poder ajustar o para poder mejorarlo. ¿Está bien? Esas son las diferencias que vos tenés. Por eso hacemos uso de este tipo de herramientas que se denominan herramientas de autor. Vamos con la siguiente. Hay otros recursos que están dados por este lado por lo que se llama una aplicación llamada de compras, y posteriormente veremos una más. A ver si podemos ir una más, me parece que es la de Proyecto DANE. Vamos una para adelante. No, está bien, perdón, vamos para atrás, perdón, me equivoqué yo. En este caso es una aplicación que sirve para simular situaciones de la vida real. ¿Qué significa simular situaciones de la vida real? Bueno, yo tengo que ir al supermercado. ¿Y qué me voy a encontrar en el supermercado? Bueno, me voy a encontrar con distintas góndolas, dependiendo un supermercado más pequeño, un almacén de barrio o uno más grande. Entonces, lo que me permite hacer la aplicación es aprender a manejar dinero, aprender a hacer una compra a partir de una lista, saber si la plata me alcanza o no me alcanza. Lo positivo en esta aplicación, esta particular, es que no sé si ven los billetes de 2 pesos todavía y los de 5, rinde un montón la plata, eso está buenísimo. Hay otras aplicaciones del proyecto DANE que les voy a mostrar más adelante que en particular, digamos, están más actualizadas a nivel económico, pero bueno, a nivel, digamos, de interacciones, muy sencillita de utilizar y me permite, por lo menos, para tener ese entrenamiento de saber que hay un elemento, que son las bananas, que el kilo de bananas sale tanto, que me estoy llevando esto, que lo guardo en el carrito, o sea, como todo el procedimiento y toda la anticipación que uno tiene que ir trabajando para poder efectivamente al final del día o al final del proceso realizar la compra y pagar. Y a medida que voy pagando, si me alcanza el dinero o no me alcanza el dinero. Sí, Cris. Eso puede servir como, por ejemplo, cuando ahora tenemos que hacer las compras virtuales, sería como practicar. Exacto, exacto, digamos, nos permite a nosotros practicar. La particularidad que tiene este es que lo habíamos pensado por un tema de motricidad en su momento en una propuesta que había hecho Asdra, por lo tanto, solo sirve, digamos, no sirve para celulares, sino que sirve para tablets, ¿sí? En este caso, ¿dónde encuentran todas estas aplicaciones? En el Google Play o el Play Store de Android, donde se buscan las aplicaciones. Si no, si alguno no lo encuentra, después me escribe, me manda un mensajito por las redes y le mando el link. ¿Está bien? Vamos, iba a tocar yo para pasar a la siguiente, pero no. Vamos. Hay otras herramientas vinculadas justamente a lo que tiene que ver con agendas visuales. ¿Qué son las agendas visuales? Bueno, seguramente por ahí los conocerán, pero es una forma de organizar las distintas actividades del día o la serie de pasos. Imaginemos una receta, ¿sí? Digamos, si yo quiero hacer una hamburguesa, no se hace de cualquier manera. Uno podría decir, bueno, podemos hacerlo de distintos órdenes, o si quiero hacer algo más complejo como un bizcochuelo, bueno, obviamente voy a tener que pensar en los elementos, no sé, harina, agua, huevos, o directamente el bizcochuelo comprado, lo que quieran, ¿no? Pero hay como una serie de pasos que uno tiene que hacer para poder llegar al final. Las agendas visuales lo que permiten hacer es poder organizar con pictogramas o con fotos reales justamente los diferentes pasos que pueden estar dados para una rutina. En este caso lo estamos pensando, sí, de compra se llama la actividad, Jocelyn. Igual después, Cris, yo digamos, dejo disponible la presentación por si alguno la necesita o se la quieren enviar y demás, no hay problema. ¿Sí? Sí, de todas maneras nos queda grabado en YouTube. El video también, exacto, así que ahí está disponible. Gracias. En este caso nos permite justamente trabajar con rutinas y sobre todo trabajar la anticipación. Pensemos en ir a un entrenamiento. Si estoy pensando en ir a un entrenamiento, que bueno, en este momento es más complejo, pero ¿cuáles son los distintos pasos que yo tengo que realizar desde las rutinas que llevo a la mañana? O por ahí podría llegar a ser una rutina deportiva. Una rutina deportiva que tiene que ver con cómo se organiza un cierto entrenamiento en particular para una disciplina, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué sucede? Yo puedo pensarlo y tener un apoyo visual para la actividad que me están proponiendo. Entonces, no solamente lo pensemos para la rutina de cómo me visto, ¿sí? Porque, digamos, estamos pensando en que la autonomía se va complejizando a medida que uno va avanzando. Entonces, bueno, si ya me sé vestir y sé viajar y sé realizar una compra, bueno, digamos que los apoyos visuales, en ese caso, la tecnología, se adapte a lo que la persona necesita. Vamos con la siguiente, por favor. Estamos viendo unas cuantas, no sé si vieron, son todas gratuitas, de vuelta con esto. La idea es que sigan explorando. Particularmente este software se llama Tempus. Tempus viene de tiempo, en un acto también de súper creatividad, y lo que hacen es trabajar no solo con los pictogramas, y no solo con la agenda visual, sino con
Esos pictogramas particularmente, justamente en qué, con ciertos tiempos de duración. Muchas veces por ahí, si pensábamos en temas de traslado, bueno, podemos decir que, no sé, desde que no sé, si había algún traslado y me retiraban desde mi casa y iba a un centro, a una institución, había un cierto tiempo. Bueno, esa agenda visual me permite a mí también manejar esos tiempos. Y si yo lo necesito, bloquear el teléfono en ese momento, ¿para qué? Para que suene una música y me acompañe, por ejemplo, o puedo utilizar el teléfono y me avise cuando se está venciendo ese tiempo. ¿Para qué? Para que yo saber que seguramente, salvo que haya mucho tráfico, estoy llegando, por ejemplo, al entrenamiento, estoy llegando al centro donde voy, a la escuela donde voy o donde sea. ¿Se ve esto? Entonces me permite tener una variable más para poder jugar. No es solamente la agenda visual, sino que cada recurso puede tener música además, o sonido, y además tiempo. Entonces esas variables me permiten pensar diferentes estrategias. Después cada uno tendrá que ver de todas estas que estamos viendo cuál es la que mejor se adecua, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Este es simplemente para cuando... Este es el único caso donde les menciono una herramienta que no se llama herramienta de autor. Y es José Aprende. ¿Por qué? Porque está pensado más para niños y niñas con autismo en este caso. Porque se trabaja todo lo que tiene que ver con anticipación, con rutinas, a partir de cuentos y distintas actividades vinculados a rutinas, emociones y el cuidado personal, la higiene y demás. Está pensado para niños y niñas, obviamente más pequeños, pero sobre todo lo traigo ¿por qué? Porque por ahí nos sirve de inspiración para pensar otras alternativas, para ver cómo justamente, si bien se utiliza en niños y niñas, cómo se podrían pensar propuestas realizadas en instituciones para llevar adelante o favorecer en este caso el trabajo sobre rutinas y prácticas cotidianas. ¿Está bien? Simplemente lo traigo porque de vuelta, es para más chicos, pero bueno, la realidad es que nosotros también tenemos que... Sí, es parecido al de Pipo, pero a mí me gusta más José Aprende. Sí, es en español, me parece que el diseño es mucho más pertinente y desde el lugar que se le da a ese niño, a esa niña, a partir de la propuesta de la actividad. Sí, es simplemente eso. Vamos con la siguiente. Dos cuestiones más. Tenemos el proyecto DANE. ¿Qué es el proyecto DANE? Es un proyecto de la Cámara Argentina de Software y como dijimos antes, una articulación con la sociedad civil. Tienen hoy creo que 19 o 20 aplicaciones que se pueden utilizar. Estas aplicaciones también son gratuitas, así que pueden buscar directamente en el Google Play o en Internet, Proyecto DANE, y les va a llevar a todas las aplicaciones que hay disponibles. Algunas son parecidas a las que vimos, otras no. Unas tienen que ver con el manejo de dinero, pero tienen los billetes actualizados. ¿Sí? Entonces, son como pequeñas diferencias para poder trabajar. Tiene que ver algunos casos para actividades tal vez más lúdicas, como es el caso del dibujo, pero un dibujo con un lápiz que si yo lo dejo si puedo hacer trazos diferentes, justamente puedo ir haciéndolo en forma paulatina o puedo ir pensando en actividades de memoria, o de diferentes tipos de juegos, obviamente en este caso atendiendo a la motricidad de los diferentes usuarios. Y una más. Bueno, ya cerrando, para el que le interese conocer y profundizar un poco más, tenemos el libro Tecnologías para la Inclusión, Construyendo Puentes de Acceso. Este libro en particular, yo coordino un proyecto social, este proyecto tiene un montón de actividades gratuitas, y lo que hacemos con el libro es que nos sirva, digamos, de apoyo para poder sostener las diferentes actividades, así que bueno, simplemente eso. Y creo que ya la otra es los datos de contacto. Ahí está. Tienen ahí innovarparaincluir.org, el Facebook, el Twitter y el Instagram. ¿Sí? Y si entran a la página, directamente me pueden escribir también un mail. Perfecto. Buenísimo. Cami, no sé si hay preguntas o ya las fuiste contestando, Sí, ¿no? ahora, digamos, obviamente, si hay alguna pregunta más, la atendemos. Igual la siguiente simplemente dice gracias, así que Pero más dejamos allá. esta, Sí, esta por que es eso, muy tal importante. cual, dejamos esta que me parece que es más significativa si tienen todos los datos de contacto por fuera del día de hoy de vuelta. Si van probando, se van animando sobre todo a probar distintas cosas, me escriben, con gusto les respondo, por ahí. No se enojen si no respondo el mismo día, pero por las dudas, porque hay mucha gente que escribe, entonces bueno, intentamos justamente
¿Podés colocar en el chat? Sí. Mira, podés poner acá directamente, innovar para incluir. Sí, perdón, iba a decir que todas las preguntas se fueron contestando a medida que pasaban las diapositivas, así que creo que estamos bien. Ahí yo puse, gracias, Cami. Ahí, bueno, está presente la página que puse y particularmente está en las redes sociales, en cualquier red social. TikTok todavía no, pero en Facebook, Twitter o Instagram ponen innovar para incluir o ponen Nahuel González y me encuentran. ¿Sí? Los agrego y ya está. Perfecto, excelente. La verdad que, insisto, yo también aprendí muchísimo más. La verdad que un encuentro súper interactivo, recreativo, muy interesante. Realmente un placer, Nahuel. La verdad es que te agradezco enormemente y me parece que bueno, vamos a ir pensando otros proyectos para ir Dale, trabajando. Porque bueno, como te decía, justamente la tecnología que hoy hace que nos tengamos que comunicar, digamos, por este medio, al principio de la pandemia fue difícil. Totalmente. Ahora estamos un poquito más ayornados, pero nos parece fundamental este trabajo comunitario. Es más, te cuento que en un proyecto de hermanos, yo justamente es una de las que está involucrada, está muy interesada en que la accesibilidad, o sea, aplicaciones que uno pueda usar en el celular, sean conocidas por la comunidad, por el comerciante del claro. pueblo, del lugar, para que la persona que presenta alguna situación de discapacidad justamente pueda vincularse y participar mucho más cómodamente en su comunidad, ¿no? Exacto, totalmente, porque digamos, no tiene que ver solamente con la incorporación de tecnología como hablábamos al principio, sino una co-construcción del vecino, del comerciante, del que tengo al lado, que conozca también. Yo puedo conocer su realidad, él puede conocer mi realidad, y de esta manera, digamos, apoyarnos entre todos, porque digamos, si no tiramos todos para el mismo lugar, para el mismo lado, estamos medio complicados realmente. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas las palabras que fui leyendo, muchas gracias. Y de vuelta, está ahí disponible la forma de contacto por cualquier consulta que pueda haber. Si algo no se entendió, está el video disponible, como comentó Cristina. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente y esperar que tengan un muy lindo sábado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o algo para decir. No, yo lo único que quería decirle no es una pregunta, pero por un lado decirte, Nahuel, que estoy como un poco avergonzada de mi analfabetismo tecnológico, por un lado, y por otro lado, maravillada de la cantidad de recursos disponibles y gratuitos que hay que yo no conocía y que muchas veces uno recurre como al lugar equivocado buscando recursos, ¿no? Pensamos que es una cosa como mucho más glamorosa o inaccesible y los tenemos ahí al alcance de la mano, y cuando digo de la mano es la mano porque están todos en el celular, ¿no? Y como yo realmente creo que de todo lo que vos nombraste yo no usé nunca nada. Y la verdad que estoy maravillada y ansiosa por empezar a explorar de qué se trata todo esto, ¿no? Y cómo aprender a usarlo yo para poder transmitirlo. Así que la verdad que no hay una sola cosa que hayas dicho hoy que no me haya resultado sumamente útil. Bueno, te felicito, gracias. la verdad que gracias. sí. Realmente. Ahí, Gerardo, no sé si querías decir algo. Tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bueno, felicitaciones. La verdad que una cátedra espectacular. Siempre se aprenden cosas nuevas. Y la verdad que hay muchos recursos tecnológicos al alcance de nuestros dispositivos, ¿no? Sinceramente, hay un montón de aplicaciones, mucho software, muchas páginas donde ofrece, pues estuve mientras tiraba los nombres iba buscando.
Sí, sí. Ahora, en este contexto de virtualidad, Sí. algunas aplicaciones veo que están buenas para instalarlas, para instalárselas, instaurarlas. ¿Hay algunas aplicaciones que nos permitan interactuar entre nosotros con los chicos? Por ejemplo, estuvimos utilizando una aplicación que se llama Quizzes, donde nos permite una plataforma para interactuar con nuestros chicos Sí. y de alguna manera hacerle llegar esa construcción, digamos, porque a veces se torna muy complejo demostrarlo. O sea, la presencialidad nos da un parámetro, nos da un margen, nos da una virtualidad, digamos, distinta, y ahora desarrollando con estas aplicaciones, bueno, la realidad es otra, ¿no? ¿Qué Totalmente. tenés Bueno, ahí? ahí yo, a ver, ¿Algún tipo de mirá, herramienta? yo te puedo pensar en función de poner el foco primero en la actividad, ¿no? Digamos, qué queremos compartir, qué queremos construir, qué queremos hacer. Si tiene que ver más con cuestiones de interacción, por ejemplo, podríamos pensar que el Zoom yo le puedo ceder el puntero, le puedo ceder el mouse al otro e interactuar con mi pantalla, por ejemplo, digamos, de una manera directa. Si pensamos en una cuestión más de cuestiones lúdicas, tenemos la aplicación que se llama WordWall, que no, ahí lo escribo por las dudas, perdón, que es como muro, perdón, WordWall, ahí está, que nos permite generar diferentes tipos de aplicaciones, en este caso a través de lo que tiene que ver con crucigramas, lo que es juegos, pero juegos personalizados. Hay una aplicación argentina, una plataforma argentina que se llama Movit, que es para la creación de videojuegos, pero de videojuegos, digamos, o mejor dicho, de actividades basadas en aspectos lúdicos, donde digamos, son estas herramientas de autor que íbamos comentando, que están dedicadas a un usuario, pero bueno, pensando no solamente en un destinatario, sino en varios. De vuelta, ¿qué queremos buscar? Si lo que queremos buscar es discutir, bueno, podríamos, si queremos buscar construir, si queremos generar un documento colaborativo, o sea, pensar cuál es la actividad y ahí cuál es el medio tecnológico que más se adecua para poder compartir. Si estamos pensando, por decirte algo, en la escritura, bueno, podríamos ver un documento de Google Docs con diferentes permisos para que algunos lean, otros aporten, o en diferentes momentos ir jugando con los permisos. Entonces, hay como tantos recursos que uno después se termina medio aturdido, ¿no? De tanta cosa que hay. Entonces, por eso para mí es, ¿qué actividad? Digamos, pensar el diseño de la actividad, si es una cuestión más pedagógica, pensar el diseño pedagógico e involucrar a las tecnologías, ¿no? Por eso digo, si vos me decís, mira, yo realizo tal y tal actividad, veamos la manera de llevar adelante esa misma actividad o una actividad traspolada a este mundo en línea, bueno, le vamos a buscar la vuelta. Pero, digamos, seguramente si le pregunto a Camilo, le pregunto a Cristina, le pregunto a Luis, cada uno va a tener diferentes áreas de desarrollo, diferentes actividades en las cuales están involucrados. Entonces, yo de vuelta pondría el foco en lo que tiene que ver con el diseño de lo que son de lo que se denominan dispositivos tecnopedagógicos, es decir, justamente pensando en la actividad y desde esas dos aristas, que una no opaca a la otra, ¿no? Tiene que ver con la propuesta de interacción y cómo la tecnología puede justamente empujar o puede acompañar y favorecer la interacción. Pero por eso te digo, digamos, alternativas va a depender de los destinatarios, de lo que vos quieras lograr, del objetivo que vos perseguís. Se me ocurren no sé, si me pones un ejemplo, pienso una alternativa ahora, pero si no, digamos, con gusto, Gerardo, después seguimos en contacto y vemos alguna otra posibilidad. Por supuesto, muchas gracias. Por favor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Si no, vamos dejándolos. Realmente, de verdad, un placer. Fue un encuentro muy rico, realmente muy, muy interesante. Y bueno, estamos esperándolos. Te contamos, Nahuel, y le contamos a quienes nos están acompañando que el próximo y último encuentro de esta capacitación de agentes de apoyo, que tenía que ver justamente con que conozcan la idea, qué significa el rol, la misión y la función del agente de apoyo, que es posible, que hoy en día justamente se está discutiendo
mucho más el tema del apoyo para la vida independiente, que se conociera y que pensáramos en qué otros tipos de apoyo, y fundamentalmente en el tema de la tecnología nos parecía que era algo que no podía faltar, ¿no? Para pensar en cómo favorecer la autonomía de las personas en situación de discapacidad. Pero bueno, nuestro último encuentro va a ser el 7 de agosto, y nos van a estar acompañando Mariana Páez, Fernanda Lewin, sus agentes de apoyo, que nos van a contar su forma de vida actual, la elección que cada una hizo y cómo llegó a esa vida autónoma, a esa vivienda personal. Así que bueno, los estamos esperando. Te agradecemos enormemente, Nahuel. Un aplauso para Nahuel desde acá. Muchas gracias. Muy bien. Y nos vemos pronto. Gracias a todos por acompañarnos.